Quiero, en primer lugar, agradecer a Dios, ¿verdad? Y bendecir a cada persona que en este momento está escuchando estas palabras. Y yo quiero compartir mi testimonio, porque creo que para eso hemos venido acá, para exaltar a Dios, ¿verdad? ¡Qué victoria! Para exaltar a Dios y ver todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Eso es lo primero que quiero que quede claro en todo lo que vamos a hablar. Dios es fiel a sus promesas. No importa las cosas cómo parezcan, que vengan, no importa cómo se tornen. Cuando Dios da una palabra, las cosas se mueven conforme a lo que Él dijo. Wow. Siempre es así. Poderoso. Sí. Siempre es así. Yo, si tuviera que decir y hablar de mí, lo primero que diría es que yo crecí en un hogar que, aunque mi papá tal vez no eran cristianos, pero siempre me hablaban del Señor. Siempre me guiaban, me decían, me enseñaban la grandeza de Dios, que había un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios inmenso, increíble, que hace todas las cosas posibles. Y iba a la iglesia, mis tíos siempre iban a la iglesia, y ahí fui aprendiendo sobre las cosas de Dios desde pequeño. Recuerdo que mis primeros pasos en el Señor fueron ya a los 8 años. Fui creciendo ahí dentro de la iglesia, quizás como todo muchacho alborotado. Wow. Dentro de la iglesia, donde quizás te enseñan las cosas de Dios y tú luego pasan ciertas cosas y comienzas a tener tus propios encuentros con Dios, donde verdaderamente empieza tu vida a cambiar. Y ese evento sería ya quizás a mis 15 años. A mis 15 años de edad yo tuve un accidente. ¿Cuándo? Espérate. ¿Cuándo, verdad? Dice que naces en la iglesia, que naces en el evangelio, pero hay un momento donde tú te encuentras con Dios. Que tú dices, ya mi vida tiene que cambiar, no simplemente es ir a la iglesia, sino entender el llamado por el cual el Señor me ha traído a la tierra. ¿Cuándo te encuentras con Dios? Mi encuentro con Dios ocurrió, lo recuerdo, fue un 26 de abril del año 2012. Con 15 años yo salí a recordarme una vez en la mañana, salí en una bicicleta y mientras iba ahí tuve una fractura en el pie. Yo creo que eso fue el evento detonador. Wow. Porque yo practicaba pelota, yo siempre he sido una persona de buena complexión física, estatura, imponente, y practicaba pelota y quizá ese era el sueño que tenía cuando joven, ser pelotero. Ser pelotero. Es lo primero que nos inculcan a muchos de los jóvenes dominicanos, el practicar pelota. Pero tuve esa fractura en el pie y todavía tengo los clavos en el tobillo ahí. No he tenido la valentía de quitármelo. Wow. No he tenido la valentía de quitármelo, pero quizás algún día sí me lo quite. Pero fueron pasando los días, estaba ahí. En ese tiempo que me la pasaba simplemente en la casa, que no podía hacer nada, comenzaba a veces a pensar en el Señor y a sentir cosas, a preocuparme sobre mi salvación, a preocuparme sobre las cosas de fe, lo frágil que era la vida humana, lo frágil que somos nosotros como seres humanos. Y comencé a orar a Dios, comencé a hablar con Dios. Recuerdo que una vez me sentía muy atribulado, muy turbado, sentía como que incluso mi condición física estaba menguando mucho, empecé a sentirme mal y estaba en casa de mi abuela y recuerdo que me tiré en el piso. Le dije, Señor, yo quiero conocerte. Wow. Le dije, Señor, quiero que hables a mi vida, quiero que me guíes, quiero que me enseñes a vivir la vida a tu manera, Dios. Y fue mi primera experiencia ahí de sentir la presencia de Dios. Yo recuerdo que incluso estaba con los adolescentes de la iglesia y estábamos envueltos en gloria, estaba la iglesia adorando al Señor y en un momento yo comienzo a adorar a Dios y comienzo a sentir como que algo recorre mi cuerpo y le pregunto, notas curiosas, le pregunto a una joven que hoy es mi esposa. Dios mío. Le pregunto, yo siento como que hay algo que me corre el cuerpo. Ella me dice, ese es el Espíritu Santo de Dios. Poderoso. Y yo me disfruté esa sensación de ser envuelto por la presencia de Dios. Y yo llegaba de la escuela a orar, llegaba de cualquier lugar y lo primero que hacía era llegar y orar para sentir esa presencia de Dios en mi vida. Mi vida dio un cambio total. Me dediqué a conocer de Dios, a buscar de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Me envolví
Eso fueron, te estoy hablando de cosas que fueron quizás 6 meses, pero en 6 meses mi vida y mi conocimiento de Dios dio un cambio extraordinario. Disfruté ese tiempo donde Dios me dijo, tú quieres conocerme, te voy a enseñar. Comencé a tener sueños, a ver visiones, a experimentar lo extraordinario de Dios, a disfrutar lo extraordinario de Dios, a ver que Dios no es simplemente algo que te enseña, es algo que se vive. Dios mío. Sí, es algo que se vive. Algo que se vive. Claro. Líder, una pregunta que yo tengo es cómo afecta este accidente en ti cuando tú querías ser un pelotero. Porque está bien, entendemos que Dios, ¿verdad?, de una u otra manera utilizó esto para acercarte a Él, pero en tu humanidad, ¿cómo te sentías al saber que ya lo que tú querías hacer prácticamente estaba arruinado? Al principio se te derrumba el mundo. Yo recuerdo que cuando estaba en el piso, ahí mismo dobló una camioneta y vamos a subir al muchacho. Y yo a lo lejos veo a mi padre que va pasando. Mi padre es chofer de la ruta de tránsito, ¿verdad? De transporte público. Y lo veo a lo lejos y le grito, papi, papi. Y cuando mi padre se me acerca, me ve, mijo, ¿qué te pasó ahí? Me está viendo. Y lo primero que me sale de decirle fue, me partí el pie y ahora cómo voy a ser pelotero. Porque era mi rumbo, Dios. Era mi meta, era lo primero que me sale fue, papi, mira, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora qué voy a hacer, padre? Y tus metas, tus sueños, ver que por una simple vuelta en una esquina, tu vida cambia. Y te impacta mentalmente, te impacta emocionalmente, verte ahí como quizás no sabes qué vas a hacer ahora, no sabes cómo vas a envolverte ahora. La verdad es que le agradezco mucho a mis padres, a mi madre, que siempre se mantuvieron ahí, de que no se acaba, de que siempre hay otras cosas que hacer, siempre Dios abre nuevas puertas y luego perdí un poco más esa preocupación cuando me vi envuelto en la presencia de Dios, porque yo dije, vale la pena. Wow. Y vale la pena si esto fue lo que tuvo que pasar para yo experimentar a Dios en espíritu y en verdad, lo firmo, lo sello y lo agradezco. Wow. Sí, bendito el proceso que te hace acercar a Dios. Poderoso. Sí. Brian, una de las experiencias que pudiste tener en ese lapso de tiempo que te haya marcado, que tú pudieras decir, bueno, yo realmente quería ser pelotero, el Señor no lo quiso, pero cuando tuve esta experiencia, de ahí en adelante firmé el contrato de aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué continuó después de ahí? Yo recuerdo que tuve 2 sueños que me hicieron, que sentí que Dios me habló. Uno de ellos, yo estaba caminando y mientras caminaba veía muchos cadáveres a la izquierda y a la derecha, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y iba caminando desesperado, iba corriendo y de repente aparece y salgo como de un lugar y logro salir. Y algo me dice, saliste de un valle de muerte. Wow. Saliste de un valle de muerte. Dios. Yo no sabía que yo estaba en un valle de muerte, pero aparentemente sí estaba en un valle de muerte, porque si me lo preguntas, cuando una persona no tiene a Dios en cuenta en su vida, puede estar en una iglesia, puede estar en cualquier lugar. Si Dios no es tu norte, si Dios realmente no es lo que te inspira, tú estás en un valle de muerte, porque no estás viviendo quizás las cosas que Dios tiene para ti. Yo salí de un valle que sencillamente sentía que me estaba amarrando, que no quizá iba a experimentar las cosas que realmente Dios tiene para mí. Y una de las visiones también que tuve era que luego me vi en un lugar donde veía solamente una neblina blanca. Una neblina blanca me rodeaba, solamente podía ver a lo lejos quizás mis casas, pero luego a mi alrededor toda la neblina, pero una blanca neblina que no veía más nada. Y de repente corría como una agua cristalina y el suelo era como de piedras de río hermosas. Y había un agua clara, cristalina, que se acercaba y se acercaba hacia mis piernas y me llenaba. Era como esa frescura del Espíritu Santo, esa llegada de Dios a la vida donde yo sentía de que tengo un llamado. Poderoso. Tengo alguien que me llama, tengo alguien que procura por mí. Yo me enamoré de Dios. Si tú vives tu vida cristiana y no estás enamorado de Dios, tú solamente vives liturgia. Cuando tú vives enamorado de Dios, todas las cosas cambian. Eso es lo que tú quieres hacerle saber a la gente. Cuando tú oyes, no, infierno y todas esas cosas,
y tú luego experimentas que el evangelio es más que eso, es buena noticia de que tienes un Dios que te ama, que dio su vida por ti, y tú sientes ese amor cada día, eso no tiene precio, eso cambia tu vida totalmente. Sí, cambia tu vida totalmente. Poderoso. Algo que yo he visto mucho, porque te he escuchado mucho predicar, ¿verdad? Y es que en tus mensajes, obviamente, todo mensaje tiene que tener una buena nueva. Pero yo siempre he visto en tu mensaje como ese Dios que todo lo puede hacer. O sea, ese Dios que te brinda una oportunidad. ¿En qué momento Dios te revela la asignación tuya de la predicación? Yo siempre he tenido ese deseo como de hablar de la palabra de Dios. Siempre tuve ese deseo de poder predicar de la palabra de Dios. Y yo desde niño sabía de que Dios me iba a dar la oportunidad de hablar de él. Lo que tal vez no conocía era el peso del llamado. Wow. No conocía de que Dios se lo estaba tomando tan en serio. Quizá era un mensajito o decirle a alguien, mira, pero no sabía que tenía un fuego que ardía, de que en mí yo tenía que decirle a la gente que Dios ama, que Dios restaura, que Dios levanta, que Dios puede cambiar tu vida. Y cuando tú sientes ese deseo, es como cuando Jesús estaba con los discípulos, que él ve a la gente vagando, y él dice, andan como ovejas sin pastor. La mía es mucha. Vamos a recoger, vamos a hablarle. Tú sientes ese deseo de hacer el trabajo. Entonces, ese fuego de Dios, ese llamado de Dios que arde en ti, que quizás está escondido, que tú lo sabes, pero que quizás está apagado porque no estás dejando que aquel que aviva el fuego, que es el Espíritu Santo, hable a tu vida. Pero cuando ya esa voz comienza a penetrar fuertemente en ti, tú no puedes pararlo. Tienes que decirle a la gente, tienes un Dios que ama, tienes un Dios que restaura, porque eso arde. Cuando tú estás enamorado, tú quieres hablar de ese amor que tú sientes. Cuando tú estás envuelto en amor, tú quieres decirle a todo el mundo, hey, Dios transforma la vida, Dios cambia, Dios envuelve. Tú lo quieres gritar a todo el mundo. Ese fuego, como decía Jeremías, ardía, me sedujo. Y yo solamente quiero cumplir el llamado que Dios tiene para mí. Dios, poderoso, poderoso. Yo creo realmente que el fuego del Espíritu Santo de Dios es lo que hace que podamos ser esa básica que Él quiere usar. Amén. Cuando vemos la necesidad de una palabra en alguien. Ahora, líder, ya Dios te muestra, ¿verdad?, lo que tiene para contigo. Te muestra que tu propósito es predicar, te muestra, ¿verdad?, eso que realmente tú tienes que hacer en la tierra. Ahora bien, ¿cuándo tú decides obedecer eso que Dios hace? O eso que Dios empezó a hacer. Que tú digas, yo voy a tomar, porque de una u otra manera el Señor se te había revelado, pero a veces Dios se nos revela y no lo tomamos en serio. Sí. O no lo tomamos en lleno. ¿En qué momento o qué Dios utilizó para abrirte los ojos a tal punto que tú entendieras que ya el tiempo había llegado? Bueno, yo tengo un pastor que es un hombre de Dios. Y mi pastor, cuando ve que una persona tiene un fuego de Dios ardiendo, le dice, impúlsate, lánzate, Dios está ardiendo en ti. Entonces mi pastor, recuerdo que oraba por nosotros, y donde quiera que había una oportunidad me decía, lánzate, hay que predicar, hay que tomar en serio el llamado. ¿Y qué te digo? Por eso lo principal es el hecho de estar enamorado de Dios. Como el estar enamorado de Dios a mí no me pesaba. Dios me dijo, lánzate. Usaba a mi pastor para decir, envuélvete. Yo sentía que era Dios hablándome a través de mi pastor. Y yo acepté el reto. Yo acepté el reto con todo lo que viniera con aceptar el llamado. Porque siempre aceptar el llamado hace que ciertas cosas se levanten. Yo lo acepté con todo y reto de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Wow. Sí. Pero el llamado de Dios pesa. Pesa el llamado. El llamado de Dios. El llamado de Dios pesa. Indudablemente. Cuando yo experimenté todo ese cambio, toda esa transformación, estoy hablando de quizás en abril tuve la presencia, conocí a Dios, tuve mis experiencias con Dios. Ya cuando tenía en diciembre de ese mismo año, del 2012, mi cuerpo arraigó una enfermedad. 2012, diciembre del año 2012. En abril de 2012 tuve mi experiencia con Dios. Comencé a hablarle a Dios, a aceptar mi llamado, a caminar en
en esa promesa divina. Y en diciembre de 2012 me enfermé. El mismo año del accidente. El mismo año del accidente, el mismo año de mi encuentro con Dios. Ese mismo año también me sobrevino una enfermedad que no sabía que me iba a acompañar por quizás más de 10 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué pasó? Yo empecé a tener dolores estomacales, comencé a verme limitado en muchas cosas de mi vida. El proceso empezó algo sencillo, quizá era algo normal. Tenía dolores que eran quizás inofensivos, cositas que bueno, se van a arreglar de un momento a otro. Iba al médico, mira, tómate esto, bébete esto. Meses vienen, meses van, los dolores no paran. Los dolores van incrementando. Me dicen, no, lo que posiblemente tienes son úlceras estomacales. Me hacen los estudios, aparecen las úlceras, pero aparte de eso comienzo también a tener problemas intestinales de todo tipo, irregularidades, y comienzo a perder peso. Yo, que era una persona bien gruesa, comencé a perder peso de manera rápida. Eso comenzó a preocupar a mis padres. Mi mamá, recuerdo que se acercaba a veces en oración mientras yo dormía, me tocaba la cara porque veía cómo me estaba desintegrando. Y cuando uno es adolescente y uno siente de que muchas cosas te las estás perdiendo, porque quizás unos amigos pueden ir a comer a pizza, tú no puedes, pues van a salir tú no puedes, van a comer tal cosa y dicen, no, Brian no puede comer eso. Eso tú sientes que Dios, emocionalmente tú dices, pero Dios, ¿qué está pasando? Si yo estoy viviendo los mejores años de mi vida, te estoy conociendo, ¿por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué llegan estos momentos difíciles? Y quizás en los años que quizás yo no tenía muy pendiente quién eras tú, y ahora que conozco de ti, ¿por qué me está llegando tanto dolor? Yo recuerdo que mi papá, porque quizás me veía ayunar mucho, decía, eso es porque tú estás ayunando demasiado. Y yo dije, Dios mío, tú sabes que a mí me gusta ayunar, pero no voy a poder ayunar, Señor. Y eso me tocó mucho emocionalmente. Yo recuerdo que para ese tiempo yo comencé a pedirle a Dios que me enseñara, que me guiara. Y yo leí un libro del Dr. Dodson, que en estos días murió, paz descanse. Del Dr. Dodson, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Y yo leí ese libro, no recuerdo ni siquiera cómo fue que conseguí el libro. No recuerdo si fue una tía mía, que quizás yo estaba verificando algo de su librero y me encontré con él. Pero el tema me pareció interesante porque quizás eran las mismas preguntas que yo tenía. De por qué Dios, por qué ahora, por qué a mí. Y de ese libro hay varias cosas que me impactan. Hay un testimonio, algo que una vez leí, que es la que más guardo en mi corazón, mientras él cuenta de que en una ocasión él estaba con su hijo en el doctor, que el hijo tenía una infección en el oído, y dice que él llevó a su hijo y el doctor le dice que la única manera de poder tratarlo era quizá poniéndole una pequeña inyección dentro del oído. Y él dice, con el dolor de su corazón, vamos a proceder al doctor. Y cuando el niño ve que lo acuestan en esa cama, que el doctor viene con la aguja, imagínate, yo mismo le tengo todavía miedo a las agujas, y el doctor se le acerca, el niño se revoltea y comienza a moverse y a sacudirse. Y dice el doctor Dodson que cuando él vio a su hijo así, él lo agarró de la cabeza para que se estuviera quieto, y él dice que su hijo lo miró de manera penetrante, como diciéndole, papá, me traicionaste. Se supone que tú me tenías que salvar porque permites que este dolor llegue. Lo que quizá el niño no sabía es que ese dolor iba a sacar algo bueno, iba a mejorar su salud. Y fue de la manera que decidí verlo, de decir, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Hay cosas que yo no veo que tú sí las ves. Hay cosas que yo no entiendo que tú en tu soberanía sabes. Lo que yo sé es que tú sabes los pensamientos que tú tienes para mí. Gloria a Jesús. Son de bien y no de mal, independientemente de cómo me siento. Independientemente de lo difícil, de cómo duela, yo sé que tú algo tienes que hacer. Yo sé que algo tú vas a hacer, Dios. Estamos hablando de que ese proceso te llega en el 2012. Tenías 15 años 15 años cuando ese proceso llegó. Uh-huh. Después que ya te diagnostican
con úlcera en el estómago. Y ese problema, ¿qué continuó después de ahí? ¿Cómo enfrentaron esa situación? De úlcera, luego pasó a una colitis aguda. Yendo muchos viajes a Santo Domingo, gastando mucho dinero. Recuerdo que era siempre estable. A veces estaba bien, otras veces estaba muy mal. Era muy inestable. Algunas veces me sentía de manera excelente. Luego entraba por unos meses donde perdía peso, porque estaba muy mal. Y eso yo recuerdo fue en ese problema hasta el año 2021. El año 2021 pasó algo particular. Yo estoy orando de madrugada al Señor, estoy orándole a Dios, y mientras le oro, yo siento que Dios me dice, el versículo donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha prendido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Wow. Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he orado por ti para que no falte la fe. 3 días después, me da un dolor que no aguanto. Tengo un dolor inmenso, como nunca antes. No me puedo mover. Siento que si camino, todo el cuerpo se me estremece. Un dolor inmenso, terrible. Y a mí no me gusta ir a los hospitales porque he ido demasiado a los hospitales. Y siento ese dolor. Y justamente en ese tiempo estaba trabajando en un hospital. Qué cosa de la vida, ¿no? Pero siento ese dolor agudo y decido ir al médico. Cuando voy al médico, me hacen la prueba de pulsión, que le verifican el abdomen para ver si tiene apéndice. Bueno, grito cuando me hacen la prueba de pulsión y me dicen: posiblemente tengo una apendicitis, vamos a entrarlo. Yo estoy preocupado, va a ser otra cirugía más. Solamente había tenido la cirugía de la pierna, que no me habían dormido completo, pero en esta me dicen que sí, que me van a tener que dormir completo, pero que me dicen que no me preocupe, que es algo sencillo. Confío, llega mi esposa, llega mi madre, llega mi padre, y mientras estoy ahí, que me entran al quirófano, despierto y veo que tengo un tubo saliendo de un lado, otro tubo saliendo de otro lado. Dios. Me dijeron que era una simple rayita, pero veo que tengo casi todo el estómago abierto. Padre. Y mi madre se me acerca: hijo, ¿cómo tú estás? Y me cuentan de que lo que parecía apendicitis no era apendicitis. Dios del cielo. Me dicen que mi intestino estaba haciendo necrosis, estaba negro, se había perforado en varias partes, prácticamente estaba podrido. Y que me tuvieron que cortar 40 centímetros del intestino delgado. 40 centímetros. Sí, imagínate tú, de una persona que le dijeron: vas a entrar y te vamos a hacer una cirugía menor, a luego te dicen: te cortamos 40 centímetros del intestino. Es fuerte. Dios. Es fuerte. Y tú dices: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque en el proceso que tú vas estudiando siempre nos da curiosidad de una colitis aguda, ¿qué va a pasar? Y tú googleas. No es buena idea nunca googlear una enfermedad, pero uno googlea y uno ve cosas, y luego cuando tú ves que estás en esa situación, todas esas cosas que tú viste te llegan a Satanás, te comienza a bombardear la mente, y tú dices: ¿pero qué va a hacer ahora, Señor? Tú dijiste que yo tengo un llamado. ¿Cómo te sientes cuando te encuentras con la realidad de que aparentemente nada de lo que Dios está haciendo tiene sentido? Mira, es una batalla de fe. Es una batalla donde sencillamente se resume a algo: creer o desesperarse. Se resume en eso: creer o desesperarse. Hay 2 cosas que quieren tu atención: o creer firmemente en Dios, o desesperarte, o caer en ese ciclo de que quizás Dios perdió el control, o ¿qué pasa? O quizás no era como me decían. No, te creas en ese ambiente tenso en tu vida. Pero yo recuerdo que justamente cuando despierto y las noches que estoy ahí ingresado, recuerdo esa palabra que Dios me había dicho días antes, orando de madrugada. Me dice: recuerda que yo te hablé de que Satanás te había pedido para zarandearte, pero que no te debe faltar la fe.
Y yo recuerdo que agarré mi teléfono, la habitación estaba oscura porque en la habitación donde estaba no había ventana y estaba a punto de dormir. Y agarré mi teléfono y puse una adoración. Y yo dije, Señor, si yo voy a morir adorándote. Wow, si va a pasar algo, yo lo voy a hacer adorándote. Pero no quiero que me falte la fe. Porque tú dijiste que no me puede faltar la fe, Señor, yo voy a adorar. Y yo comencé a cantar ahí. Recuerdo que una de las canciones que más canté fue Tu fidelidad es grande. Comenzaba ahí, tu fidelidad es grande. Para recordarme a mí de que Dios no falla a sus promesas, de que independientemente de lo que veía, Dios no falla a sus promesas, de que Dios algo iba a hacer. Y las cosas no eran alentadoras. Prácticamente cuando me desperté, mi mamá me decía, mira, lo que dicen es que probablemente tú no vuelvas a engordar, no vuelvas a recuperar peso, quizás vivas siempre con anemia constante. Lo más probable es que no vuelvas a absorber los nutrientes, porque justamente la parte que te cortaron es una de las más pertinentes, ¿verdad? La que quizás más importancia tiene en ese proceso donde el intestino delgado absorbe los alimentos, y quizás no vas a poder absorber los nutrientes de manera correcta. Y esos eran los diagnósticos, eso era lo que decían. No era muy alentador, pero yo decidí simplemente creer en Dios y confiar en que Él algo iba a hacer. Luego pasan los días, para hacer, ¿verdad?, la historia un poco corta. Pasan los días, salgo de eso y estoy pasando meses, pasando los días ahí de recuperación, y comienzo a orarle al Señor, decirle, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, yo sé que tú tienes el control. Señor, yo sé que tú vas a provocar el milagro. Yo creo en lo que tú dijiste. Oraba todas las noches diciéndole, Señor, yo sé que algo tú lo vas a hacer. Y estoy notando que mientras ya puedo ir comiendo con un poco más de normalidad, que ya puedo, quizás mi cuerpo va a absorber, puedo comer un poco más sólido, yo siento que estoy bien. Yo siento como que hay algo que me está diciendo, Dios tiene el control. Aleluya. Dios lo va a hacer. Dios lo está haciendo. Dios me mandó tanta gente a dar palabras que me decían, mira, Dios lo va a hacer una vez más. Dios no te ha dejado solo. Tantas personas que me ministraron, pero también Dios en esos momentos de oración me decían, tú vas a estar bien. Yo recuerdo que tenía que tener menos de 150 libras. Y en un momento me toca ir donde la doctora para que me verifique, para que me haga mi primer chequeo, ¿verdad?, después del proceso. Y voy, me hago mi chequeo, y cuando voy, me verifica la doctora, algo me dice, pasa por la farmacia. Dios mío. Y cuando yo paso, digo, sí, voy a ir, comienzo a caminar para llegar a la farmacia, y tengo ahí y veo un peso. Y algo me dice, pésate. Pero bueno, Señor, yo sé que antes del proceso yo tenía tantas libras. Déjame ver lo que tú vas a hacer, Señor. Y cuando me peso, que tiro ahí esos 5 pesos llenos de fe en el peso, yo digo, Dios mío, y tiro ahí el peso, veo que aumenté como 10 libras. Dios santo, gloria a Dios. Yo digo, este peso tiene que estar dañado. Luego voy a otra farmacia. Y yo digo, yo tengo que ver la gloria de Dios. Y me peso nuevamente y sí, estoy subiendo de peso. Wow. Cuando parecía que no, Dios hace el milagro. Cuando las cosas no tienen sentido, a veces es difícil ver la mano de Dios. Pero de tú ver esa mano de Dios obrando, pero al final vas a ver cómo Dios va a cumplir cada promesa. Él no te va a dejar. Poderoso. Tú vas a cantar, vas a adorar a Dios en el proceso. Tú vas a cantar luego del proceso. Dios te va a hacer ver lo fiel que Él es. Wow. En todo momento. Gloria. Sin importar cómo, Dios te va a dar a conocer lo fiel y lo maravilloso que Él es. Poderoso. Dios no falla a su promesa, Dauri. No falla. Dios mío. Señores, ahora es que esto se va a poner bueno. Líder, Dios lo saca del quirófano. En medio del proceso, usted creyó en la fidelidad y Dios le permitió volver a estar bien.
Ahí empieza a predicar otra vez. Predicar otra vez. El ministro tiene la virtud de cantar y predicar. Esa es una victoria. Santo. Ahí empieza a cantar otra vez, empieza a predicar otra vez. Recuerdo que en una de esas ocasiones hubo un culto especial en la iglesia donde te tocó testificar de lo que Dios había hecho. Y fue muy hermoso lo que el Espíritu Santo hizo esa noche. Hermoso. Ahora, después de ahí, el Señor estaba haciendo cosas poderosas contigo, en el sentido de que donde quiera había un afiche, donde quiera tú estabas predicando. Pero llegó otro momento que golpeó no solamente a tu familia, Sí. sino toda la congregación. Sí. Porque es cuando llega ese momento de que se habla de una posible operación nuevamente, toda la iglesia entonces entra en el pensamiento de qué pasó si ya Dios lo hizo. Imagínate que tú estás predicando y diciéndole a todo el mundo, Dios hizo la obra. Y de repente pasan años y te comienzas a sentir extraño. Sientes que estás perdiendo peso, pero no sabes por qué. Porque no tenía mucho que no sentía esa sensación de dolor. Se siente como algo diferente. Yo recuerdo que llego a mi casa y no puedo sentarme porque siento un dolor. Y yo digo, pero ¿qué está pasando? Estoy sintiendo un dolor aquí, debajo del ombligo. Yendo a trabajar, empiezo a perder un poco de movilidad. Siento unos dolores inmensos. Estoy yendo a todas partes porque el dolor es tan profundo que casi no puedo moverme. Luego un día me levanto y veo que tengo la área donde tengo justamente la primera cirugía. Hay una parte donde justamente inicia el corte que se me infla, se me hincha. Y digo, ¿qué está pasando? Algo está pasando ahí que no está bien. Me estoy haciendo sonografía, me estoy haciendo tanto estudio porque me siento mal. Mi intestino está reaccionando de muchas maneras. Estoy otra vez teniendo irregularidades y me comienzo a turbar. Me comienzo a ver otra vez envuelto en esos pensamientos de qué está pasando, de por qué está llegando esto otra vez. Yo recuerdo que comienzo a gritar y a llorar al Señor y le digo simplemente esa palabra otra vez. Dios, Señor, otra vez lo vas a permitir. poderoso. Señor, no lo permitas, por favor, no lo permitas, por favor, no lo permitas, por favor. Rogando, pero siento que ¿qué está pasando? Siento como que otra vez estoy envuelto en problemas. Cuando recuerdo que estoy haciéndome chequeos de otra vez, todo eso, un día amanezco con el área que se me había inflamado, amanece con la coloración de cuando algo está infectado. Y no quiero ser tan gráfico porque es un poco fuerte, ¿verdad? Pero eso amaneció un poco infectado y hasta que reventó. Reventó y un montón de líquido por todos lados, un montón de cosas, comenzó a salir sangre y cosas de dentro hacia afuera. Comencé a brotar como una llave, literalmente era como tú abrir una manguera y cuando tú la presionas así que sale chorreando, comenzó a salir líquido debajo del ombligo. Algo se me hizo un hoyo en mi abdomen. Digo, comienzo a gritar desesperado. Justamente llegaba mi mamá y mi papá porque iba a hacerme justamente una analítica porque estoy sorprendido de que eso tomara ese color, se pusiera así. Y cuando eso se me revienta, me dicen, no te preocupes, quizás ya lo peor pasó. Wow. Tú ves cuando hay momentos en tu vida donde tú sientes que no puedes pasar algo peor y pasa algo peor. Pues así estaba. Primero me decían, mira, no te preocupes, que esto quizás era una simple infección, no te preocupes. Quizás era algo se te quedó ahí, quizás un hilo de la primera cirugía, pero ¿por qué tanto tiempo y ahora qué se ve? Vamos a creer eso. De peores a salir. Sí, quizás eso sí, una simple infección. Sucede que no. Que sí se ha salido una infección, pero no era producto de un hilo. Se te ha creado un absceso. Ok, pero no te preocupes, tal vez eso es simplemente una pequeña infección ahí que viene de la pared abdominal. No te preocupes, eso no viene desde el intestino.
voy donde una doctora, justamente mi primera cirujana, que le agradezco mucho, la doctora Suárez, una mujer tremenda. Siempre ya ella no era una cirujana común, era directora de un centro de salud acá. Pero yo le decía que quería verla y ella siempre se vio en la disposición de atenderme. Ella me chequea y me dice, ahí lo que tú tienes es una fístula. Sí, es como que un hoyo que se te hace a través del abdomen, desde el intestino hacia el abdomen. Me decía, no te preocupes, tal vez es zona de los intestinos, pero justamente ella me dice, sí, son tus intestinos que están reaccionando. Estás otra vez infectado, estás mal. ¿Qué tiempo estamos hablando? ¿Desde la primera operación al proceso que me estás contando? La primera operación fue en el 2021. El proceso que te estoy contando tuvo inicio, recuerdo que en octubre del 2023. Octubre del 2023. Ya estoy otra vez teniendo mar y cuando se revienta todo, que comienza los dolores empiezan como en octubre, pero ya cuando viene a reventarse todo eso fue por ahí por noviembre, inicio de diciembre. Comienzo a tener esa situación, algo está pasando, algo debes tener tú. Algo debes tener tú que tu cuerpo está reaccionando de esa manera. No puede ser que te hagamos una cirugía y que otra vez tu cuerpo reaccione así. Tú debes tener algo en los intestinos. Vamos a hacerte chequeo. Voy de una doctora en Canela, su nombre es Balbuena también. Le agradezco mucho a esa doctora, muy amable. Ella comenzó a hacerme estudios, comenzó a chequearme y entre ellos decide, mira, yo recuerdo que voy y justamente ella me dice, los síntomas que tú me estás hablando y con tantos años de problema, eso me suena a una enfermedad que se conoce como síndrome de Crohn. Síndrome de Crohn. Síndrome de Crohn. La doctora me dice, mira, eso no tiene cura. Es una enfermedad autoinmune. Es como si tu propio cuerpo te estuviera atacando. Eso no tiene cura más que quizás vas a tener que buscar unos medicamentos que son muy costosos. Vamos a ponerte en ciertos estudios. Vamos a confirmarlo. Ella me diagnostica con eso. Obviamente, presuntamente, comenzamos a hacer los estudios. Recuerdo que llega el día donde le pido al Señor, Señor, que no sea eso, Señor, que sea otra cosa. Porque uno se pone nuevamente, no es buena idea indagar en Google para ver qué tú tienes. Pero decidí ver. Y cuando veía todas esas cosas que tenían que ver con la enfermedad, le pedí a Dios que no sea eso, por favor, Señor. Y llega el día donde me van a dar los resultados y me dicen, efectivamente, Dios, tienes síndrome de Crohn. Mi mamá no sabe cómo reaccionar, yo no sé cómo reaccionar, porque me estaban diciendo que mi vida otra vez iba a tener que cambiar totalmente. No iba a poder hacer quizás ciertas actividades como otra persona, comer otras cosas que otras personas comen. Y otra vez mi vida se iba a ver limitada. Limitada a tener que ir a Santo Domingo a que me den unos medicamentos para ver si puedo sobrellevar la enfermedad. Estoy viviendo todavía con esto aquí que me sigue brotando. Y me rindo, Dauri. Siendo honesto, me rendí. Me rendí y dije, quizás esto es lo que Dios quiere para mí. Espérate, Brian. O sea, estamos hablando de que a la edad de 15 años, Dios te marca, te muestra lo que quería hacer. Sí. Y lo que Dios quería hacer cuando tú tenías 15 años que te muestra, no es nada parecido a lo que te está tocando vivir. Así es. Pero en el momento de la aflicción en la que te encontrabas, entendías que ya eso era lo que te faltaba. Que eso era al final donde tú ibas a terminar. Eso, yo me rendí totalmente. Yo caí en mucha tristeza. Donde iba a la iglesia desanimado, triste, donde quizás estaba en mi casa triste, donde cada viaje a Santo Domingo era llorando en la guagua, llorando. Recuerdo que cuando llego a Santo Domingo me atiende un doctor muy famoso de Santo Domingo. Él comienza a hacerme ciertos estudios, me ve, di 2 o 3 viajes. Y la cara de los doctores simplemente que hay problemas. Y cuando me ponen ciertos tratamientos para ver si la fístula se cierra, yo duro varios meses en tratamiento y la fístula nada de cerrar. Era tanto que tenía que usar unas bolsas de colectomía
que son cuando la gente le sacan el intestino para que puedan hacer sus necesidades ahí. Porque literalmente yo lo que comía lo botaba por ese hoyo que no se había cerrado, por ese orificio que tenía ahí. Yo veía salir los granos de habichuela, veía salir los granos de arroz, veía salir... eso es algo impactante. Dios. Ver la gente de tu alrededor que se están viendo afectada. Tu padre te mira con tristeza, tu madre te mira con tristeza, tu esposa, aunque todos intentan disimular, pero te miran con tristeza porque están viendo de que cuando duermes a veces descansas y te despiertas en la madrugada y has hecho un reguero en la cama porque botaste líquido, porque yo tenía que estar tapándome con mucha gasa, mucho tape, muchas cosas ahí para tratar de que no me saliera el líquido, y como quiera de madrugada a veces sencillamente comenzaba a botar aire y líquido, los intestinos moviéndose y todo lo que comía salía. Comenzaba a perder peso y es fuerte, es difícil. Tú decir, Señor, tú lo hiciste una vez, pero mira cómo estoy ahora. ¿Por qué estoy aquí otra vez, Señor? Era muy duro, fueron días bastante oscuros. Dios. Yo recuerdo que luego de eso, el doctor, una vez voy y me dice, mira, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, no lo permitas que otra vez me tengan que operar, no lo permitas, por favor. Y el doctor me dice, mira, es que hay que operarte. Yo no quería que me operaran porque justamente un doctor me había dicho, muchacho, probablemente tú no vas a otra cirugía porque estaba muy débil. Ya me habían cortado 40 centímetros de intestino. Que cuánto más intestino podían más contarme. Yo solamente pensaba en que quizás me iban a tener que sacar el intestino y vivir así, usando bolsas de colectomía, que mucha fortaleza. Por eso es que hay que orar por los enfermos, porque mira, la salud, a veces cuando te dicen, por lo menos tú tienes salud, tú lo ves como un cliché. Pero cuando tú estás en enfermedad, cuando tú estás enfermo, realmente tú sabes que lo más importante en la vida es tener salud. Sentirte saludable. Y el asunto es que, como te siga contando, fuimos de viaje a Santo Domingo. El doctor me dice, te vamos a aquel lugar. Me transfirieron a la Plaza de la Salud, a Sedimat. Me encuentro con un doctor ahí. El doctor, cuando mira los estudios, él dice, mira, la fístula probablemente que tienes es de intestino grueso. Esa fístula probablemente tengamos que hacer esto, cortar aquí, cortar allá. Imagínate yo viendo que el doctor hace un dibujo y me dice, vamos a tener que cortar aquí, cortar allá. Yo comienzo a llorar. A decirle otra vez, Señor, y pierdo el control, porque yo estaba en desesperación total, estaba muy sensible. Dios. Me decía, yo recuerdo que mi mamá trataba de calmarme, mi hijo, no llores, pero yo le decía, mami, es que es difícil. Yo siento que tengo que llorar porque es que estoy muy triste, estoy en amargura, estoy adolorido, tengo dolores, no puedo dormir. Yo recuerdo que traté de ir a un tiempo así a trabajar con las bolsas de colectomía y había un compañero que cada vez que me veía me decía, tú no estás durmiendo, porque ya tenía la ojera hasta no poder más, porque no podía descansar, porque tenía el miedo de que si me dormía iba a hacer otra vez a ensuciar la cama y era muy duro. Y veo que ese doctor me está diciendo, te vamos a cortar aquí, te vamos a cortar allá. Fue muy difícil para mí. Wow. Pero yo recuerdo que Dios me hablaba y me mandó palabras por muchos hombres de Dios. Hay un profeta que él va a saber su nombre, que él es un hombre de Dios. Yo creo que él una vez vino aquí a una entrevista, era el hermano Johnny. Tremendo. Sí, el hermano Johnny fue a mi casa, declaró palabras de fe. Mi suegra, que tanto la amo, la quiero también, una mujer de Dios, fue y me daba ánimos, porque realmente yo estaba con la fe muy tocada, muy atacada, muy destruida. Yo no tenía la fuerza suficiente. Estaba que solamente Dios podía darme fuerza para pasar ese proceso. Dios del cielo. Y le dije a Dios, yo recuerdo que en el último viaje que íbamos a dar a Santo Domingo para ver al cirujano, porque creo que ya la cirugía era definitiva, yo decido ir y confiado en Dios, porque ya Dios me había dicho,
te voy a arrancar lo que te está comiendo. Te voy a arrancar lo que te está comiendo. Hay algo que te está comiendo ahí, yo lo voy a quitar. Una vez más voy a mostrar tu mano. Voy a mostrar mi mano. Una vez más voy a entrar mi mano poderosa para que veas de que yo sigo siendo Dios. Y yo no sé si quizá era que quizá había pasado una etapa de mi vida donde había que despertar algo nuevo, donde quizás había que simplemente conocer un nuevo nivel en Dios, no sé. Dios sabe lo que hace en lo primero. Yo siempre voy a confiar en los métodos de Dios. Aunque sean difíciles, aunque sean duros, yo voy a confiar en los métodos de Dios. No estoy diciendo que todo lo malo que llega a nuestra vida sea culpa de Dios, pero sé que Dios, todo lo que llega a nuestra vida para los que aman, Él lo usa para mí, para bien. Yo recuerdo que yo le pedí perdón a Dios, porque sabía que mi fe había estado muy, muy mal, muy triste, y le pedí perdón a Dios. Le dije a Dios, discúlpame, porque esta no es la posición que yo debo tomar como hombre de Dios. No es la posición que yo debo tomar como hombre de Dios. Y yo voy a llegar y voy a mirar al doctor a la cara y le voy a pedir perdón por como reaccioné la primera vez, que me puse a llorar. Le voy a pedir perdón, porque yo voy a reaccionar como el hombre de fe que soy. Recuerdo que cuando vamos a Santo Domingo, mi mamá siempre me acompañaba en esos viajes. Siempre nos sentábamos en el mismo asiento, pero en esa guagua que nos tocó justamente esa vez, estaba muy llena y ella tuvo que sentarse un poco más para adelante y yo un poco más hacia atrás. Y agarré en ese viaje para poder concentrarme, me puse un mensaje acerca del Espíritu Santo. Y hablaba sobre ese texto donde dice que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén. La comunión del Espíritu Santo. Fui hablando todo ese viaje de camino, llorando, diciendo el Espíritu Santo está conmigo. Llorando y gritando, sentía esa presencia del Espíritu Santo, como que de repente alguien te pone la mano en el hombro y te dice, estoy contigo. Yo llegué y me sentí literalmente fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice la palabra. Aún con la enfermedad arriba, pero con una certeza sobrenatural de que Dios estaba conmigo, de que el Espíritu Santo estaba conmigo. Recuerdo que entré al consultorio con mi mamá y entré donde el doctor y le dije, doctor, discúlpeme por cómo reaccioné esa vez. Yo soy un hombre de Dios y yo sé que todo lo que Dios permita que pase, Dios lo va a usar para su gloria. Aleluya. Él lo va a usar para bien, Dauri. Es difícil, pero eso es nuestro deber como cristianos, saber que en medio de cualquier tormenta, algo Dios va a hacer. Porque Él prometió que iba a estar ahí todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió que nunca nos iba a dejar. Él prometió que siempre iba a estar presente. Y si hay algo que yo quiero decirle a cualquier persona a la que le llegue esta palabra, es que Dios no te va a abandonar nunca. Dios no te va a dejar nunca. Él siempre va a decir presente. Él siempre va a decir aquí estoy. Él siempre te va a hacer sentir que ahí está. Una de las cosas más extraordinarias que pasó fue que cuando llegué, estamos ahí esperando, me van a ingresar porque el doctor dijo, estás muy débil, si te meto a sala de cirugía así, puede pasar lo peor. Me dijo, ven, que te voy a internar unos días ahí para ir hidratándote y poniéndote vitaminas para que te vayas recuperando un poco, para luego entrarte a cirugía. Yo estoy ahí en ese proceso, le hablo con esa autoridad y esa confianza y esa gratitud al doctor de que sé que Dios algo iba a hacer. Y de repente a mi mamá le entra una llamada. Dios. Le entra una llamada y es el pastor David Silvestre, tú lo conoces. Tremendo hombre de Dios. El hombre había perdido el número de mi mamá hace mucho que no tenían contacto y él estaba en el monte. Y él estaba orando en el monte y él dice que Dios le comenzó a hablar que llamara a mi mamá. Cuando él llama a mi mamá, está buscando por todos los lados el número de mi madre, lo consigue y él le dice, ¿qué está pasando? Que Dios me está diciendo que te llame. Mira, justamente estábamos aquí. Mira, te digo, mi mamá tenía tiempo que no hablaba con el pastor David y
justamente estamos aquí, Brian está pasando tal y tal situación. Él dice, no, pero tranquilo, dile a Brian que se esté tranquilo, que si Dios me dijo aquí en este monte que lo llamara es porque Dios ya había llegado primero. Wow. Ya Dios salió primero. Dios en medio de todo valle de sombra de muerte, Él está ahí primero. Poderoso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque no es que Dios te va a ver a lo lejos, es que Él se mete contigo. Dios del cielo. Yo dije, Dios, es que tú te metiste aquí conmigo. Poderoso, Cristo. Dios, tú te metiste aquí conmigo. Y esos días que entre la cirugía y en espera fueron una batalla de fe, pero yo sabía que Él estaba ahí conmigo. Tú me viste en mi tormenta, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú me ves, yo sé que yo voy a volver a adorarte. Llegó el día de entrarme al quirófano y yo en ese quirófano entré con la paz de Dios. Wow. Entré con la paz de Dios, Dauri. Entré lleno de paz del Señor. Yo sé que Dios, yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que algo sobrenatural va a pasar. Me entran en el quirófano, salgo y cuando estoy en sala de recuperación, mi mamá me dice, mi hijo, qué bueno saber que estás bien, te estás despertando. Me dice, mira, yo no quiero emocionarte mucho, pero el doctor te abrió y él comenzó, me dijo que él estaba chequeando ahí todo eso y él dice que decidió revisar cada centímetro por centímetro tus intestinos y él dice que no puede ser que te hayan diagnosticado con enfermedad de Crohn porque él revisó esos centímetros, ese intestino centímetro por centímetro, lo revisó, lo vio, le dio vueltas, le hizo todo lo que podía chequear, pero no era un intestino que parecía que tenía enfermedad de Crohn. El intestino y revisaba cada centímetro. Sí, el doctor verificó centímetro por centímetro. Él me dijo, mi mamá prácticamente lo que me decía era, no te ilusiones, pero eso es lo que me está diciendo el doctor, probablemente. Y yo estoy así anonadado porque en primer lugar estoy todavía acabadito, salí de la anestesia, todavía estoy mareado, pero mi mamá me está diciendo lo que Dios ha hecho. Cuando me sacan del quirófano, tengo a tanta gente que se mantuvo orando. La iglesia, mi pastor fue allá directamente a Santo Domingo a verme. Tanta gente que fue a darme apoyo. Salgo, estoy ahí esos días esperando recuperarme. Todavía en esas batallas, porque a veces el enemigo te manda frases sutiles de cualquier enfermera, de cualquier persona que a veces no tiene quizá el tacto. Dios mío. y es como para causar esa batalla. Y yo estoy teniendo esa batalla de la fe. Yo decido creer. De que esto no es, lo que está sucediendo no es sin querer. Es que tú vas a mostrar tu gloria. Es que tú lo vas a hacer, Señor. Es que voy a testificar de algo sobrenatural. Poderoso. De algo que trasciende. De que Dios lo hizo una vez más. Gloria. De que yo vi, de que el mismo doctor vio las imágenes, de que estaban ahí los orificios, de que estaba ubicado en el colon. Él vio esas cosas. Él vio de que estaba ahí. Poderoso. De que Dios hizo ese milagro. Yo lo voy a testificar. Y era batallando. Hablaba con mi mamá, yo, mami, siento como que Dios, a veces le decía, mami, siento que una batalla mental, siento que estoy sintiendo los dardos del enemigo. El enemigo es experto en pelearnos acá, mandarnos pensamientos sutiles, mandarnos susurros engañosos para distraernos de lo que Dios está haciendo. Yo bendigo mucho a mi mamá, bendigo mucho a mi esposa. Mira, cuando estamos ahí en esa situación donde el doctor entra, ya creo que al día siguiente, y mi mamá, madre al fin curiosa, le pregunta, doctor, ¿y cómo usted vio? ¿Qué usted vio ahí? El doctor dice, bueno, mira, siendo honesto, ahí están los papeles, ahí está todo, pero yo no vi, esos intestinos estaban limpios, esos intestinos estaban bien, esos intestinos estaban que no parecía de alguien que tiene Crohn. Él dice, yo he operado a mucha gente con Crohn, yo he hecho muchas cirugías de personas con Crohn y el intestino no parece que tuviera Crohn. Nosotros simplemente limpiamos las áreas infectadas porque era lo único que tuvimos que quitar, ciertas áreas infectadas, pero yo por si acaso agarré una parte del intestino para hacerle biopsia.
para hacerle un chequeo más profundo, para ver un diagnóstico, ¿verdad? Pero para mí, en mi experiencia, probablemente no haya Crohn. Y estamos buenos, y el doctor se va y yo estoy hablando con mi mamá, mami, ¿qué va a pasar ahora? Mira lo que Dios está haciendo. Y estábamos mi mamá y que el doctor no sabe lo que pasó. Estamos hablando ahí y mi esposa interrumpe y me dice, yo sí sé lo que fue, lo que pasó. Dios mío. Ay, Dios del cielo. Mi esposa dice, yo sí sé lo que pasó. Lo que pasa es que Dios se metió y hizo el milagro. Poderoso. Esa mujer se llenó de Dios. Esa mujer no es pequeña en tamaño, pero esa mujer se llenó de Dios y dijo, yo sé lo que Dios hizo. Wow. Yo sé lo que oramos. Yo sé lo que clamamos. Es que Dios hizo un milagro sobrenatural. Poderoso. Mi mamá se quedó mirándola así. Yo me quedé mirándole y yo dije, Dios hizo el milagro, sierva. Dios hizo el milagro. Poderoso. Dios hizo el milagro. Y Gloria. llegó el día, salimos del hospital. Fueron muchas batallitas ahí, micro batallas, pero cuando llegamos a la casa, tuvimos una pequeña batallita también financiera con la cuenta del hospital. Fue fuerte, pero eso también es un milagro. Con decirte de que Dios abrió muchas puertas financieras. Agradezco a mucha gente que caí en gracia, que quizás no me conocían de nada. Dios. Y en mi trabajo hay una persona que yo le agradezco mucho, que son de mis jefes, que se tomaron eso en serio y me ayudaron mucho. Con decirte eso de que Dios hizo un milagro financiero extraordinario. Pero Dios. cuando estamos ahí en casa, que estoy en mi recuperación, comienzo a sentirme bien. Comienzo a sentir esas sensaciones de que Dios ha hecho algo extraordinario en ti, Brian. Y comienzo a caminar mis pasos. Tengo ciertos tubos ahí para quitarme ciertos líquidos. Y voy en mi viaje a Santo Domingo para quitarme primero un tubo. No veo al doctor esa vez, porque él estaba de viaje y va uno de las personas que estaban acompañando esa cirugía, me quita uno de los tubos. Están pasando las semanas. Cuando llega la fecha donde tengo ya que ir otra vez para que el doctor me dé el alta, para que él me verifique cómo voy, todavía tengo las grapas puestas. Le digo, doctor, estoy aquí, me tocó la consulta, nos recibe. Le digo, tengo la grapa puesta. Me dijo, muchacho, ¿qué tú haces todavía con la grapa puesta? Dios. Porque para él ya hace tiempo que tenía que quitármela. Voy y él me está quitando las grapas. Mi mamá justamente tuvo que salir a hacer algo y yo estoy ahí hablando con el doctor. Me dijo, mi hijo, vive tu vida normal, yo te veo bien, tú te estás recuperando de manera rápida, te veo que estás bien, las infecciones desaparecieron, las cosas que tus vitaminas, estás recuperándote de manera favorable. Y está ahí quitándome las grapas y llega el momento donde ya me voy a retirar y llega mi madre y ve que casi el doctor me está despidiendo y mi mamá, una mujer intrépida, le dice, doctora, venga acá. ¿En qué quedó? Dios mío. La biopsia, doctor. ¿Qué quedó? Y me dije, bueno, mandamos a hacer la biopsia. En la biopsia dice que no salió nada. Wow. Él no tiene Crohn. Yo lo que vi y lo que dice estos resultados es que ese muchacho no tiene eso. Me dijo, mijo, vive tu vida normal. Me dice, hijo, vive tu vida normal, tranquilo. Haz todo lo que no y podía. mi mamá dice, doctor, no tiene Crohn. Me dice, yo, si usted quiere, mándase una prueba un poco más profunda en Santo Domingo. Yo le digo, doctor, no se turbe, no se preocupe. Yo sé lo que Dios hizo. Dios hizo el milagro. Wow, no vamos a rebuscar más. Yo creo en lo que Dios acaba de hacer. Yo creo en que Dios permanece fiel una vez más. Porque yo sé lo que Él me habló. Yo sé lo que Él me dijo cuando yo tenía 15 años. Yo hoy tengo 28 años de edad. En esos 28 años de edad duré más de 10 años enfermo. Desde mis 15 hasta mis 28 años, gran parte de ese trayecto fue cargando una enfermedad en mi cuerpo, llorando de dolor. A veces
Me despertaba de madrugadas llorando porque no resistía el dolor. Me levantaba, era muy constante. A veces yo levantarme, antes de casarme, me levantaba con dolor, estando en casa de mis padres. Después que me casé, también era la misma telemática, cargando dolor en mi cuerpo. Cuando estoy pasando estos procesos, era constante dolor. Ya prácticamente me acostumbré a vivir con dolor. Estaba prácticamente acostumbrado porque era una constante en mi vida que me acompañara el dolor. Sentir esos dolores era ya algo normal. Y tú ver que Dios le pone un capítulo donde Dios le dice ya no, se acabó. Donde Dios dice ya no más. Se acabó. Se acabó. Donde Dios le dice hasta aquí. Se acabó. Donde tú sabes que Dios te dijo que Él lo iba a hacer y tú ves la mano de Dios donde Él lo hizo. Donde tú sabes que quizás tú no experimentaste la mejor de la fe. Donde tú quizás no tienes ese testimonio de decir, yo tuve la fe más extraordinaria, yo nunca dudé. Yo me vi en muchos momentos donde tenía una fe muy tambaleante. Hay algo que yo le denominé, porque incluso una vez ya después del proceso estaba hablando con una amiga mía que también tenía ciertas enfermedades y ella le contaba un poco de mi testimonio y yo le decía, tú sabes que cuando murió Julio Melgar, eso nos golpeó mucho al mundo cristiano. Y yo decía, bueno, si Julio Melgar se fue con el Señor, un ministro del Señor, Dios también te puede llevar. ¿Y qué tú vas a decir? ¿De que Dios es infiel? No, Dios hace con lo que quiera con nuestras vidas. Ese es un pensamiento de miedo, porque quizás lo que tú no tomaste en cuenta es que Dios hizo con Julio Melgar obras extraordinarias. El hombre cumplió su ministerio, el hombre impactó vidas, el hombre cumplió su llamado. Dios también a ti te va a llevar a cumplir tu llamado. No tengas miedo. Wow. No tengas miedo. Eso yo le dije a mi compañera, es un síndrome de Julio Melgar que a veces los cristianos, muchas personas no ponemos acá, donde pensamos que sencillamente Dios va a renunciar a tu plan, Dios va a abortar el plan, Dios va a decir hasta aquí. Wow. Dios no se arrepiente. Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te miró, Dios te tomó, y el que empezó la buena obra la va a terminar. ¿Cuál es ese proceso que tienes al frente? ¿De qué tamaño es? ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan duro es? ¿Cuál es la situación económica, de salud? ¿Cuál es ese gigante que la gente a veces uno puede tener al frente de ahora y que Dios no lo pueda mover? Wow. No depende de nosotros, es su mano. No depende de nuestras fuerzas, es su mano. Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Ve con esto, tú eres el más pequeño de tu casa, yo lo sé. Eres de una tribu pequeña de Benjamín, yo lo sé, pero ve con esa tu fuerza. Que te estoy enviando soy yo. Wow. El que te estoy mandando, Gedeón, soy yo. Poderoso Dios. Yo quizás no tengo fuerza suficiente, pero Dios sí. Él sí puede ayudarnos. Wow. Él es fiel. Dios mío. Líder, una pregunta final, ¿verdad? Que yo sé que va a bendecir a aquellas personas que pueden vernos. Yo sé que Dios ha hablado a muchas vidas. Hay personas que se encuentran quizás en un momento difícil y no hayan qué hacer en ese trayecto de su vida. Y Dios les manda palabras como esta, que puedan darle fe y esperanza. Pero después de haber pasado todo ese proceso, del cual testificaba que son 10 años de mucho dolor, donde ya te habías acostumbrado al dolor que tenías por diversas enfermedades o diversas situaciones que tuviste que enfrentar. Después que Dios te sana, que ya tú ves que Dios cumplió con sanarte y que ahora toca lo que Él prometió hacer cuando tú tenías esos 15 años allí, que fue donde inició todo. ¿Qué tú pudieras decirle a alguien que quizás se encuentra en medio del proceso, que ahora tú lo estás viendo de otro lado porque ya saliste? Pero esas personas que se encuentran allí, que dijeron, Dios me habló, pero como tú decías, otros con más llamado que yo han fallecido. Otros con más llamado que yo han fracasado. Y simplemente en el término de la enfermedad. Otros con más llamado que yo, pues se han ido, ¿verdad?, del propósito divino.
Pero ya que tú sales de ese proceso y ahora te encuentras desde otra perspectiva, ¿cómo puedes aconsejar a alguien que se encuentra allí? Lo que le diría es, date cuenta de que Dios está ahí contigo. Gloria a Dios. Lo primero que le diría es, ten la certeza de que Dios está ahí contigo. Eso fue una de las cosas que más me llenó el corazón. De que Dios estaba ahí en medio del valle de la sombra de muerte. De que Él entró conmigo. Él no se quedó afuera. De que para verme de lejos cómo yo iba a pasar el proceso. Él se metió. Se metió con el pueblo de Israel en el desierto con columna de nubes, columna de fuego. Dios también se mete. Poderoso. Y Él no falla a sus palabras. Una palabra que retumbó mucho en mi corazón. Wow, no recuerdo ahora mismo el salmo específicamente, pero era esa palabra de esperanza que cantan los cautivos cuando están en Babilonia. Ellos dicen que cuando Dios quite la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Wow. Esa palabra me dijo, mira, Dios te va a hacer soñar, tranquilo. Y yo le digo a las personas, aunque ahora mismo sientes que estás pasando un momento difícil, Dios te va a hacer soñar. Te honro, Jesús. Y dice el texto que entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Poderoso. Cuando Dios haga ese milagro sobre tu vida, cuando Dios, porque si Él lo va a hacer, cuando Dios lo haga, no es si Él lo va a hacer, es cuando Él lo haga, tu boca se va a llenar de risa, tus labios de alabanza. Le vas a decir a todo el mundo, mira lo que hizo Dios. Fue como cuando el cojo, que la gente le decía, es él, el ciego, es él, este era el que estaba ahí. Él dice, sí, soy yo. Wow. Soy yo. El cojo que le decía, no, tú no puedes, no te es lícito levantar. No, es que el que me llamó, el que me dijo, toma tu lecho y anda, me dijo que caminara. Poderoso. No me detengan ahora. Yo sé que Dios lo hace. Yo sé que Dios ha hecho un milagro en mí. Dios lo va a hacer en ti. Dios te va a sorprender sin viento y sin lluvia. Él solamente necesita ese poquito de fe. Quizás has dudado y sientes de que he dudado, Dios me va a abandonar. Mira, cuando Pedro caminaba sobre las aguas, estaba caminando ahí, viviendo su tiempo de fe. Dice la Biblia que vio en su alrededor y se hundió, ¿verdad? Dios. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Wow. Jesús metió su mano y lo sacó. Jesús no le dijo, vaya Pedro, ¿verdad que tú no tienes fe? Y lo dejó hundiéndose. Jesús metió su mano y lo sacó. Porque Pedro dijo, sálvame que perezco. No hizo la mayor muestra de fe, simplemente una oración de ayuda. Quizás no tengo la suficiente fe, Señor, pero ayúdame. Porque perezco. Porque siento que mi vida, siento que lo que estoy viviendo me está destruyendo, Señor. Estoy muriendo, ayúdame. Wow. Simplemente es un clamor de un corazón sincero que dice, Dios, ayúdame. Yo no tengo una fe para impresionar, yo no tengo a alguien para impresionar, yo simplemente necesito, Dios, ayúdame. Thank you, Lord. Y Dios saca a Pedro. Le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? Pero primero lo sacó. Wow. Porque así es nuestro Dios. No es simplemente una moneda de cambio. Mira, te doy esto para que no, Él lo hace por su misericordia. Te honro, Jesús. Pedro, ¿por qué dudaste? Pero primero le sacó y Dios mete su mano a favor de ti. Wow. Aunque te sientas que te hundes, aunque sientas que estás cayendo, Dios mete su mano. Tranquilo, Dios va a meter la mano en tu viento, en la tempestad. Él está ahí contigo. Él nunca deja la barca. Él nunca deja la barca. Te honro, Jesús. Dios es fiel. Brian, yo sé que ya hemos estado pasado de tiempo, pero hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerte. Y es, ¿cómo podemos enfrentar el por qué a mí? Eso fue una de las cosas que siempre yo me pregunté. Y en el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, me confrontó con esa pregunta. Decir por qué a mí es una pregunta egoísta. Es lo primero que te plantea el libro. Tú gritar, ¿por qué a mí?
tiene una frase siguiente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? ¿Por qué yo, Señor, que soy tu hijo y no le pasa al malo? Aquel que está haciendo, ¿por qué no le pasa a él, Señor? A él es que... Es una frase egoísta. Entonces, me limité a sacar esa frase de mi boca. ¿Por qué a mí? Porque en primer lugar, yo soy un vaso para Dios. Y Él es el que decide hacer lo que Él quiera con mi vida. Y en segundo lugar, Él tiene cuidado de mí. Aunque ahora mismo no lo entienda, Él tiene pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor. Y como Él tiene pensamientos de bien y no de mal, y que también me dice que más altos son sus caminos que mis caminos, y sus pensamientos más altos que mis pensamientos, pues no me detengo a preguntarle por qué a mí. Yo confío. Gloria. Yo creo. Yo ya no me pregunto por qué a mí. Yo vivo, le digo a Dios que me dé la fuerza y camino. No me pongo a hacer esa pregunta de por qué a mí, porque yo sé que al final a mí me toca un destino sobrenatural. Dios mío. Donde habrá un día donde no habrá más dolor y más llanto. Estaremos allá y escucharemos a Dios decir: bien hecho, buen siervo. Lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y eso es lo que importa. En eso me enfoco. En que llegará un día donde no habrá más dolor, donde no me voy a preocupar de nada más, donde simplemente me toca hacer aquí lo que Dios quiere que yo haga y luego estar allá en el reino de los cielos con Él. Esa es mi esperanza. Dios del cielo, tú que nos estás escuchando, que quizás estás pasando por un momento difícil, yo sé que el Señor tiene esta palabra para ti. Lo que Dios de una u otra manera ha dicho en tu vida se va a cumplir. Quizás dentro de tus planes no está nada de lo que estaba pasando. Quizás nada tiene sentido con lo que Dios te ha hablado. Pero una cosa sí yo tengo bien claro. Es que Dios en su palabra nunca ha mentido y en tu vida no será la excepción. Amén. Por encima de cualquier cosa que pudieras estar atravesando, yo creo, Brian, que como mismo Dios lo hizo contigo y como mismo lo ha hecho en la vida de otro siervo, lo hará en la vida de aquel que nos puede escuchar en esta ocasión. Ministro, vamos a cerrar. No sé si tiene alguna palabra que añadir. Yo quiero orar. Orar. Yo quiero orar porque en uno de esos procesos yo recuerdo que estaba escuchando tanto los matutinos de la pastora Virginia. Estaba una vez también escuchando al pastor Juan Carlos Harrigan predicando y él oraba por personas, ¿verdad?, que estaban enfermos. Y quizás ahí hay una persona que está enferma. Una persona que ha cargado quizás no 10 años, quizás más. Wow. Quizás tiene 30 años, 20 años. Tenemos historias similares en la Biblia de gente cargando enfermedad por muchos años. Dios. Pero Dios llega al encuentro. Padre, gracias. Y yo quiero orar por ti. Quiero que inclines tu rostro, levantes tus manos, que la pongas ya sea en tu celular, la pongas en tu monitor, gracias, la pongas Jesús, en la pantalla, donde sea que lo estés viendo. Como un acto de fe, digas: Señor, yo lo creo. Yo creo que tú me das mi sanidad. Padre, gracias. Yo creo que tú me levantas de esta prueba. Quizás no tengo mucho para dar, quizás no tengo una gran fe para dar. Siento que estoy destruido. Te honro, Jesús. Pero te pido, Dios, que me aumentes la fe, que me des la fuerza a través de tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Yo creo en que tú vas a terminar tu obra. Aleluya. Yo creo en que tú vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer. Por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, aquel que pagó por nuestras enfermedades, yo creo que tú vas a recibir tu sanidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, sé sano de toda dolencia. En el nombre de Jesús, cáncer desaparecen. En el nombre de Jesús, problemas intestinales desaparecen. En el nombre de Jesús, problemas cardíacos desaparecen. En el nombre de Jesús, problemas pulmonares desaparecen. Desaparecen de tu vida. Todo quiste desaparece de tu vida. Todo problema, toda crisis, todo lo que esté ahora mismo robándote tu fe, robándote el pensamiento, en el nombre de Jesús desaparece. Dios arranca de tu vida. Padre, Dios lo desairraga, lo va a quitar.
lo va a hacer desaparecer. No sé cuál es el nombre de la enfermedad. Ni importa, no interesa, porque Dios la va a quitar. En el nombre de Jesús, Dios es Señor de tu vida. Y Él quita toda malicia. El nombre de Jesús. Por la autoridad de Cristo Jesús. Padre, gracias. Por el nombre que es sobre todo nombre, recibe la sanidad divina. Testificarás y hablarás de la grandeza de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Amén. Wow. Yo lo creo y sé que en el nombre poderoso de Jesús, conforme a la voluntad de Dios, Dios cumplirá toda la palabra que Él ha dicho de ti. Recuerda, no puedo terminar, líder, sin que ustedes se enreden, porque después es un problema conmigo. Mi nombre es Brian Bautista de Viche, así aparezco también en todas mis redes. Brian Bautista. Tengo un proyectito ahí que tengo la deuda con Dauri de darle hacia adelante, porque ese muchacho siempre me está atacando. Ministro, los videos, ministro. Tengo un sueño que se llama Las Marcas de su Poder. Tengo la intención de poder hacerlo tan profesional, y más que tengo un hermano tan profesional que me va a ayudar y le puedo pedir consejos de cómo hacer las cosas bien para el Señor, porque hay que hacerla bien. Hay que hacerla bien. Pero creemos de que Dios lo va a hacer. Señores, miren, uno de los predicadores, ¿verdad?, que a mí más me gusta escuchar, discúlpenme los colegas que me van a oír, pero uno de los predicadores que a mí más me gusta escuchar personalmente es a Brian Bautista. Wow, hay alguna prédica que yo sé que han marcado mi vida y la de todo el que la ha podido escuchar. Lamentablemente no tenemos videos, ¿verdad? Vamos a orar para que Dios trate con él. Pero usted que me está escuchando, usted quiere un predicador de testimonio o un adorador que Dios, ¿verdad?, que agrade a Dios con su adoración, pues yo les recomiendo, como persona, ¿verdad?, presencial, que conozco al ministro, públicamente, que usted tiene un varón aquí de Dios que estará al servicio de la obra Cuánta misericordia del Señor.